Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amigos hermanos. Estamos ya listos, preparados nuevamente en los estudios de Shalom Production para continuar con nuestra clase de ética ministerial. Y hoy tenemos nuestra clase número 3. Ya llevamos 3 clases con esta de ética ministerial. Dios bendiga a todos aquellos hermanos, amigos que están ya listos, prestos para acompañarnos en esta hora. Vamos a dar inicio, vamos a orar. No se encuentra, bueno, les informo, no se encuentra nuestro hermano Moy. Esta semana va a estar ausente. Hoy estamos grabando el lunes. El miércoles tampoco va a estar por cuestiones personales de mi hermano Moy. Está bien. Esperemos ya que para la otra semana esté ya con nosotros aquí acompañándonos en los estudios, porque vamos a darle mucho material, le vamos a dar mucha información acerca de lo que es la ética ministerial. Así que, hermano, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta hora, porque pues nos permite, ¿verdad? Nos permite, estuvimos fuera de los estudios, de la programación una semana, pero ya estamos nuevamente con gozo, con alegría y listos, hermano, para continuar con esta clase de ética ministerial, y esperemos que sea de bendición. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios y continuar con la clase número 3 de ética ministerial. Oremos a Dios en esta hora. Acompáñenos en la oración. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos porque nos permites continuar con las clases. Bendecimos a todos nuestros hermanos, amigos, pastores, ministros, que vayan a ver este video, este material, o que lo estén viendo ahorita en vivo. Les bendecimos. Y también, Padre Celestial, a aquellos hermanos que lógico lo van a ver por medio de YouTube, que lo van a ver por medio de la página Shalom Production, que ahí está en la pantalla anunciándose, Shalom Production. Bendecimos a todos aquellos que estén al pendiente de esta programación y sobre todo de este material. Les anunciamos también, tenemos los jueves de oración de 6 a 7 de la tarde. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien daremos siempre toda honra, gloria, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Bueno, mi hermano, pues listos, vamos a continuar. Y esta clase de ética son reglas de conducta, ¿no? Se registran nuestras reglas de conducta, y les hablábamos que es muy extensa esta materia, es muy extenso, tenemos mucho material, y queremos dejarles ahí en la pantalla para que ustedes vayan apuntando 12 puntos que vamos a ver de ética. Les informo, apenas vamos en el primer punto, pero a petición de algunos hermanos también que querían saber cuál era el espíritu de Leviatán y cuál era el espíritu de Jezabel, ya que con esa información cerramos la clase. El punto número 12 lo adelantamos y lo incluimos en el punto número 1 cuando hablamos de el orgullo. Entonces les vamos a poner en la pantalla, me voy a esperar ahorita que aparezca para que usted vaya tomando nota de los 12 puntos que vamos a hablar en esta materia de ética ministerial, si Dios nos presta vida y salud. Mira, ahí está ya en la pantalla, son 12 puntos de la ética ministerial. Y ahorita estamos trabajando con el punto número 1, que es el orgullo. Y en el orgullo ya incluimos lo que es también el espíritu de Leviatán y el espíritu de Jezabel, ya que esto lo tenemos por separado, pero lo pusimos ya en el número 1 para que usted también tenga ya esa información. El punto número 2 va a ser las finanzas, algo muy importante que todo ministro, todo siervo de Dios debe saber acerca de las finanzas, cómo manejar las finanzas, ya que en este punto número 2 muchas personas se han perdido cuando van en pos de las riquezas materiales, y por eso es importante que todo ministro sepa conducirse y sepa todo lo relacionado acerca de las finanzas. Este es el punto número 2. El punto número 3 es el siguiente: cuídese de fallar moralmente.
Entonces, igualmente, cuando lleguemos a este punto, le vamos a dar toda la información bíblica, hermano, que tenemos y todos los comentarios acerca del punto número 3. Cuídese de fallar moralmente. Y lo voy dejando ahí en la pantalla para que si usted quiere ir apuntándolo, hágalo. Por eso se lo dejo y no se mueve la pantalla, solamente yo le voy dando alguna información. El punto número 4 es cuídese de los errores doctrinales. Es muy importante cuando el ministro exporta la palabra de Dios, sea sin errores doctrinales. Para eso vamos a usar, hermano, aparte de la ética, nos reforzamos con otras materias como son la hermenéutica, la homilética, que es el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios y también la forma de cómo armar un mensaje, un bosquejo, un estudio. Entonces ese es el punto número 4. Cuídese de los errores doctrinales. El punto número 5 es espíritus seductores y doctrina de demonios. El título, ¿verdad?, es muy impactante. Espíritus seductores. Hay espíritus seductores en las iglesias, en las congregaciones, en las reuniones. Claro que sí hay. Y también hay doctrina de demonios. Es por eso que Dios ha dado su espíritu, desde los dones, discernimiento, para que se detecten estas doctrinas de demonios y también estos espíritus seductores. Y este sería el punto número 5 de esta nuestra clase de ética ministerial. El punto número 6 es nuestra actitud hacia los falsos maestros. Cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar hacia un maestro que se ha detectado, una persona, un predicador, un ministro, o simplemente, como dice el título, nuestra actitud hacia los falsos maestros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a seguir la corriente? ¿Nos vamos a adherir a ellos? ¿O bien vamos a apartarnos y vamos a seguir por la línea correcta enseñando la palabra verdadera? Bueno, ese es el punto número 6, nuestra actitud. El punto número 7 son los pastores y la grey. Todo lo relacionado a los siervos de Dios, a los ministros, que Dios los ha puesto como pastores, y también todo lo relacionado a la grey, en un conjunto que hace la grey y los pastores. Entonces, ese es el punto número 7. Vamos a ver el punto número 8. Es la iglesia de Dios. ¿Qué es o cómo se conforma la iglesia de Dios? ¿Por qué se llama la iglesia de Dios? ¿Qué es iglesia? Bueno, vamos a ver ese punto también. El punto número 9 es el comportamiento en los matrimonios. ¿Cómo debe ser el comportamiento principalmente de los ministros? Por eso es ética ministerial y los 12 puntos de la ética. Para el que preside, aquellos que presiden, aquellos que pregonan, que predican, que enseñan. Entonces, el comportamiento de los matrimonios es un punto bien importante, hermanos, ¿verdad? Ok, entonces el punto número 10 es nuestra conducta también en la visita a los hogares. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento cuando vayamos a visitar? ¿A quién se debe visitar? ¿A quién no se debe visitar? Bueno, vamos a ver, ese es el punto número 10. El punto número 11 es la ética en el vestir del ministro. El ministro es un siervo de Dios y tiene que tener una ética al vestir. No es que vaya a la y se va o como quiera ir vestido, no. Hay una ética en el vestir, así como en el comportamiento. Bueno, ese es el punto número 11, la ética en el vestir del ministro. Y el número 12, que ya lo adelantamos, que estamos ahorita precisamente en eso, viendo el espíritu de Leviatán y el espíritu de Jezabel, ya lo adelantamos. Entonces ahorita con el punto número 1, pues estamos haciendo lógico el punto número 1 y el punto número 12. Entonces esos son los 12 puntos que componen esta materia de ética ministerial. Así que, hermanos, por ahí se los dejamos en la pantalla para que usted los haya apuntado y para que tenga noción
y lleve la secuencia de cómo vamos a ir trabajando en ética ministerial. ¿Por qué es importante saber, conocer, hermano, interpretar y poder dar vida a estos 12 puntos? ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está entrando a la iglesia. Dice el comentario de esta materia, dice, otro punto crítico es que frecuentemente, fíjese bien, frecuentemente veo a la iglesia reflejada al mundo. O sea que la iglesia está reflejando lo que se hace afuera. Todo evento, todo espectáculo, todo lo que se hace afuera, hermano, o sea, hablando de la gente pagana, fiestas, tradiciones, todo, hoy en día se está llevando dentro de la iglesia, a veces por ignorancia, por desconocimiento, no sé qué, pero la ética nos dice que tengamos mucho cuidado y que no traigamos a la iglesia, a la reunión, a la congregación de los santos, cosas, costumbres, tradiciones que hacen la gente que no conoce a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque entonces el mundo, fíjese bien, si nosotros hacemos eso, el mundo nos está ganando terreno. En vez de nosotros ir y a conocer, atrapar, hermano, mejor dicho, atrapar a las personas, convencerlas por medio del Espíritu Santo y traerlas, atraerlas a la iglesia, a la congregación, lo que está pasando es que estamos trayendo o se está trayendo las tradiciones del mundo. Entonces ya nuestros jóvenes, nuestras personas, los miembros de la iglesia ya no tienen necesidad de ir a un baile, de ir a una nightclub, nada. ¿Por qué? Porque a veces en las mismas iglesias allí se está desarrollando eso. Y cuando no hay discernimiento, cuando no hay ética, se corre este peligro, mi hermano. Bueno, hoy en día la iglesia no está impactando a la sociedad. Por eso es la ética. ¿Por qué? Porque estamos careciendo de eso. Tenemos que impactar a los de afuera. Tenemos que impactar a la sociedad. Pero no. Hoy la iglesia está siendo impactada por la sociedad, tristemente, ¿verdad? Por eso es esta materia, ética ministerial. En otras palabras, así para resumir todo lo que les estoy diciendo, el mundo está en las congregaciones. Así de fácil. El mundo está en las congregaciones. Y si no nos cuidamos, si no cuidamos el rebaño de Dios, si no cuidamos la grey, si no cuidamos, hermano, la iglesia de Cristo, vamos a tener un problema aún más grave, aún más serio de lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita hay muchos, se han desatado, ¿verdad?, lo que es la homosexualidad, lo que es el lesbianismo, lo que es la anarquía, lo que son los divorcios, hermano. Personas, fíjese, ministros predicando, pastores, ministros, y están divorciados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso ya no debe ir dentro de la ética. Entonces dice la Biblia, el buen juez por su casa empieza. Otra cosa es los abortos. Muchas personas cristianas, jovencitas cristianas, están abortando. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está, amados hermanos, la enseñanza? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está? ¿Y a dónde nos lleva esto? A una fe o a una doctrina barata, a un evangelio light, a un evangelio al ahí se va, a un evangelio, una congregación donde se permita de todo. Entonces, por eso, hermano, les damos referencia, les damos esta información y le vamos a dar mucha cita bíblica para que usted vaya reforzando su vida ética en la iglesia, en la congregación, en la reunión, con la misma familia, e incluso personalmente, que sea de ayuda para todos, desde el niño, del joven, adolescente, hasta la persona adulta. Pero lo importante, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida ética e impactar a la sociedad y no que la sociedad nos impacte a nosotros. Bueno, porque si no protegemos la iglesia, los miembros, el rebaño, estamos corriendo un peligro grave, porque probablemente en los próximos años, no te digo 1, 2, 3, 4, no sabemos,
llegará a ser una institución social. O sea, la iglesia, en vez de ser una asociación religiosa, va a llegar a ser una institución social, donde se permitan todo tipo de bailes, de concursos, de danza, de música, de prédicas, live, de todo, de motivación, de que te hablen algo live. Entonces, eso es el riesgo que se está corriendo cuando no tenemos ética, hermano. Entonces, se convierte la iglesia, la asociación religiosa, en una asociación civil. Y ahí ya hasta pierde el nombre de asociación religiosa. Y dice, y pierde también todos los derechos a una institución espiritual y moral. Entonces tengamos cuidado y mantengamos, hermanos, siempre lo que es ética, reglas de conducta, de moral, de espiritualidad en la iglesia, para llevar la grey en buena dirección, en buen camino. Dice, hemos observado en muchas denominaciones que los miembros no comprenden las distintas doctrinas. Les da lo mismo, hermano, escuchar un mensaje de los testigos, los mormones, los bautistas, pentecostales, les da lo mismo, no distinguen la diferencia, no distinguen a veces la rama doctrinal. ¿Y por qué? Porque a veces no, hermano, no leen la palabra. Entonces, este es un exhorto a todas las personas para que busquen la rectitud y sobre todo que cada día estén, hermano, creciendo en lo espiritual, en lo moral, en los valores en la iglesia, los valores en el hogar son muy importantes, un fundamento para nuestros hijos, nuestros adolescentes. Bueno, vamos a seguir dando información. Estoy haciendo esta breve introducción porque ahorita les vamos a dar citas bíblicas. Entonces, lo que queremos decirles con esto es que no sabemos ahora quiénes somos. La iglesia es un grupo de personas que alaba a Dios o solamente es un club social. Entonces ya no sabemos si es un club social. Se va a una iglesia, a veces es show, prédica y todo, es un show lo que se hace. Entonces, yo no quiero criticar eso, no me quiero meter en esa rama, pero la ética es lo que nos llaman, acuérdense, son reglas de conducta. Entonces, cada pastor, cada ministro sabe cómo va a dirigir la grey, la iglesia, pero sobre todo teniendo en cuenta que un día tenemos que dar cuenta de lo que hayamos enseñado y cómo dirigimos la grey, cómo cuidamos la grey de Dios, porque la iglesia pues no es de nosotros, la iglesia, los miembros, los salvos, hermanos, pertenecen a nuestro Salvador. Entonces, si nosotros no tenemos ética, no tenemos doctrina, no tenemos teología, vamos directamente a un caos. Por eso hay mucho fracaso en la vida espiritual en muchas iglesias. Por eso hay asociaciones, grupos que se están dividiendo, que se están destruyendo entre ellos mismos. A veces, aparte de la falsedad, porque estamos todavía dentro de lo que es el espíritu de Leviatán, dentro de lo que es el espíritu de Jezabel. Todo eso destruye las iglesias, todo eso destruye las congregaciones. Entonces, si no tenemos ética, no tenemos doctrina, no tenemos una línea teológica, hermano, pues directamente se va a un caos. Hoy la iglesia tiene mucho caos porque no está plantada y arraigada en la escritura, en la palabra de Dios. Hemos sacado, hermanos, se saca hoy en día en las prédicas, en las enseñanzas, en los sermones, las viejas raíces, las tradiciones, especialmente esto yo lo veo, y dice la clase, no lo digo yo personalmente, dice la clase, dice la materia, en los predicadores jóvenes. En los predicadores más jóvenes, las personas más adultas tienen más experiencia, tienen más práctica, saben llevarse con más cordura. Pero en la juventud se ve mucho eso cuando hay pastores jóvenes, de que ímpetu y que quieren trabajar todo, pero siempre se van por una tendencia
de que ellos tienen la fuerza, que ellos conocen, y se separan a veces de lo que es la escritura sana, o sea, la escritura bien plantada. Dice, cuando no hay un punto de referencia en estos jóvenes, se va tarde o temprano al fracaso o en busca de cosas ilícitas y que la Biblia no lo recomienda, porque vamos a hablar el siguiente punto de las finanzas. Muchas personas se van a favor de obtener ganancias de las finanzas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos, hermanos, pues como ministro de Dios y de la palabra debemos de predicar con ética la sana doctrina. Debemos predicar con ética, con reglas de conducta, hermano, la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra y acerca de los ministros. Nosotros somos ministros, hermanos, somos ministros. Todo aquel que predica la palabra, que enseña la palabra, que pregona la palabra, por medio, ya lo dijimos en la clase anterior, por medio de un canto, una alabanza, una danza, una prédica, un sermón. Somos ministros, hermano. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque ahorita es muy común, hermano, decir, los salmistas, el salmista, no hay salmista, hermano. La Biblia dice, somos ministros de Dios. Pero la palabra es, ¿ministro competente o no competente? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apunte esta cita, vamos a dar soporte, hermano, vamos a dar soporte. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Y luego también segunda a los Corintios, vamos al capítulo 6 y verso 4. Va a aparecer en la pantalla para que usted vaya tomando nota, vaya leyendo con nosotros, y si quiere ir apuntando, hágalo. Hermano mío, ahí están las dos citas, las dos primeras citas con las que igual abrimos nuestra clase en esta tarde. Segunda a los Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo, dice, ministros competentes, no ministros del montón, mi hermano, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiero explicarte un poquito esto, hermano. Muchas personas se basan en este versículo, 2 Corintios 3:6. No, yo no estudio, porque la Biblia dice, y ahí lo dice, lo acabamos de leer, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando no tienes, hermano, una línea teológica, no tienes un buen diccionario que te informe qué es lo que está hablando la palabra, o tú nomás lees el versículo y así ya, no buscas un contexto, una referencia, te vas con la idea de que no vas a estudiar la palabra porque la palabra mata. No. El pueblo de Dios, hermano, mire, que estaba en Corinto, el apóstol Pablo les estaba hablando, les estaba diciendo. Ellos vivían de la filosofía, vivían de dioses aquí, dioses allá, y eran muy estudiosos los griegos, todo lo que era península, hermano, incluso va cruzando el mar Egeo, todo donde estaban las 7 iglesias establecidas, estaban gobernadas por aquel imperio griego, por aquel imperio, todo, y eran unas personas que estudiaban, que conocían. Ok, eso es una línea. Dice, no todo ese estudio, no. Más que leer los libros de la mitología, el apóstol Pablo decía, hay que vivir por medio del Espíritu. El Espíritu realmente es el que vivifica. Y aquí nos habla de las dos sabidurías. La sabiduría humana que tenía aquel pueblo de Corinto y la sabiduría que el apóstol Pablo les estaba diciendo. La sabiduría de lo alto. Porque hoy pasa lo mismo. Muchos tienen una preparación secular, pero no una preparación espiritual en un instituto o algo por el estilo. Eso es una. La otra, cuando se dice que la letra mata, también se va, hermano, al Antiguo Testamento, cuando Moisés saca al pueblo, les dio los 10 mandamientos.
le dio los 10 mandamientos, y ahí estaban los estatutos, estaban los preceptos y estaban los mandamientos, y el pueblo tenía que gobernar por aquellos mandamientos. La letra mata, sí, pero también recuerda que el día del Pentecostés, amados hermanos, Dios manda la promesa que les había dicho. Dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu nos vivifica, el Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia. Jamás de los jamases, este versículo que ahorita me lo van a mandar allá a la pantalla, ahí está en la pantalla, no, ahí está. Jamás de los jamases, hermanos, da a entender que tú no puedes o que no debes de leer la Biblia, porque al contrario, la Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque parece que en ella encontramos o tenemos la vida eterna. Y lo que rescatamos aquí en 2 Corintios 3:6 es que tenemos que ser ministros competentes, hermanos, ministros llenos del Espíritu, no solamente leer la palabra y darle el significado que nosotros creamos, que no, yo pienso que esto es lo que dice la letra. No, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, y sabiduría de lo alto, hermano, porque el Espíritu vivifica. Entonces nosotros tenemos que ser ministros competentes, entender, comprender la palabra de Dios, y así poder alimentar a la grey, poder alimentar al rebaño. Entonces, ¿quién es un ministro? Todo aquel que habla de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser competentes, preparados, ministros selectos y no ministros del montón. Bueno, vayamos ahora al otro versículo que ahí está en la pantalla, y quiero que ahí permanezca para irles explicando esto, hermano. 2 Corintios capítulo 6, verso 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. El ministro de Dios, hermano, como lo estás viendo aquí, nos recomendamos por eso, porque estamos listos, prestos para llevar la cruz, llevar nuestra cruz. Dice la palabra, dice, tenemos que caminar con mucha paciencia. ¿Van a venir vientos contrarios? Sí. ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas. ¿Van a venir adversidades? Ah, claro que sí. ¿Va a venir tribulaciones? Sí, pero no la gran tribulación. Tribulaciones que van a ser pasajeras, sí. Vamos a estar en necesidades, sí. ¿Va a haber enfermedades? Sí, también. Vamos a estar en angustia, sí. Pero la palabra dice que en todo, amados hermanos, el Señor siempre iba a estar con nosotros. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo que Él iba a ir al cielo, hermano, a preparar lugar para nosotros. Dice, pero que no nos iba a dejar huérfanos. Dice que mandaría otro Consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano mío, yo no sé qué momento estás viviendo ahorita. Si hay bonanza, hay gozo, hay alegría, o tal vez haya tristeza, tal vez haya dolor, tal vez haya enfermedad, tal vez haya preocupación. Quiero decirte que esto es llevar nuestra cruz. Es llevar nuestra cruz. El Maestro nos dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, despójese de todo lo que tiene, toma su cruz y sígame. Y esto es seguir al Maestro, hermano. Esto es tener ética. Esto es tener reglas de conducta. Y esto nos sirve para cuando vengan estos vientos contrarios, nosotros poder permanecer y seguir adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia, o bien cuando, hermano, el Señor diga subir acá. Así que les voy a dar una cita más y les voy a explicar también lo de la letra. Bueno, Romanos capítulo 7, verso 6, dice de la siguiente manera. Estoy esperando que me lo manden allá a la pantalla, hermano, para explicar. Ok, Romanos 7, 6.
dice la palabra de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí la palabra letra equivale a la ley. Se trata de la ley de Moisés, que debido al pecado lleva a la muerte. Y te dejo esas citas, hermano, porque tú las apuntes en una cita en el Antiguo Testamento y otra cita en el Nuevo Testamento, donde te habla de esto, ¿verdad? Pero jamás te va a decir o te va a inducir a no leer la palabra de Dios. Jeremías 31 y 30 al 34, y 1 Corintios 11, 25 te habla de eso. Vamos a tratar, hermano, ahorita de darte la información. Vamos a buscar la palabra, ahorita es el libro en Jeremías, y vamos también vamos a Jeremías, el capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías 31, verso 31 al 34, dice la palabra de la siguiente manera, hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí vienen, voy a leer la versión Reina Valera, hermano. He aquí vienen días, dice Jehová de los ejércitos, o Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con mis padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová todos los que me conocen, porque todos los que me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso del 31 al 34. Y si vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 25, nos va a decir lo siguiente. El verso 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te leí también el 26, hermano, para darle más firmeza a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que dice la palabra, lo que estamos hablando y lo que la ética nos enseña. Te vamos a dar más versículos, velos apuntando, hermano. Lucas capítulo 1, verso 2. Nos habla que somos ministros de su palabra. Si enseñamos, predicamos, hermanos míos, somos ministros de su palabra. También nos exhorta esto. El Salmo 103, 21 dice que somos ministros suyos, ministros del Altísimo, del Eterno. Pero, hermanos, dice, tenemos que bendecir, proclamar su nombre. Y el Salmo 104, va a aparecer en la pantalla para que vayan apuntando, hermanos míos, la cita. Y ahí mismo vamos a leer, ahí está el texto. Entonces ya apareciendo en la pantalla, vamos a leer ya la palabra. Ahí está. Lucas capítulo 1, verso 2 dice la palabra.
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces somos ministros, hermanos. Se nos puede llamar predicador, pregonador, anunciador, maestro, se nos puede llamar pastor, se nos puede evangelista. Pues, hay muchos nombres, títulos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que somos ministros de la palabra. Entonces, vamos a otro texto, el Salmo 103, 21. Dice, bendecid a Jehová. Todo lo que estoy leyendo en la Reina Valera, por eso vamos a usar la palabra Jehová. Dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Y dice aquí, le subrayo, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Esta es una exhortación a todos los ministros. Aparte de leer la palabra, tenemos que bendecir, tenemos que hacer su voluntad. El Salmo 104, verso 4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Entonces, ahí hay varias porciones de la Biblia, como lo acabas de leer, y ahí voy a esperar que permanezca un momento más para que vayan tomando nota de los versículos, donde la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que somos ministros de la palabra. Ok. Ya tenemos conciencia que somos ministros de la palabra. Ok, vamos a ver ahora como ministros qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y todo va a ser conforme a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice... Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No quiere que seamos, hermano. Mire, va a aparecer ahí en la pantalla y ahí que quede para que usted vaya apuntando las citas y yo le voy a ir leyendo la palabra mientras que usted va apuntando la cita, porque es importante que tenga estas citas, mi hermano. Entonces manténgala ahí está ya en la pantalla y dice, ¿qué no debo hacer y qué es lo que sí debo hacer? ¿O qué no se debe hacer y qué sí se debe hacer? Bueno, dice que no debemos de actuar como novicios, como novatos o como principiantes. Tenemos que actuar siempre, hermano, vea, como personas maduras. Como personas maduras, ya pasó el tiempo de la lechita, del atolito, no, ya es tiempo de comer vianda. Es tiempo de alimento fuerte, sólido, que nos mantenga fuertes y no débiles espiritualmente hablando. Entonces, 1 a Timoteo, capítulo 3, verso 6, nos dice, quiero leer del versículo 5 al 7, hermano. Usted mantenga este versículo que es el verso clave, el texto ahora, pero yo voy a leer del verso 5 al verso 7. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y nos manda que no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Y el verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son uno de los requisitos que habla la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, y yo te leí del verso 5 al verso 7. Ahora vayamos al libro de los Salmos, a ver qué es lo que nos dice el salmista David cuando escribía este precioso salmo. Entonces, el libro de los Salmos, el capítulo 31, hermano, 31 y verso 20. 31, verso 20. Estamos preparando la lectura para compartirla. Salmo 31, 20. Dice que en lo secreto, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto
de contención de lenguas. Salmo 31, 20. O sea que la persona, sobre todo el que va iniciando, se va a encontrar, y todos nosotros, hermanos, que tenemos tiempo en el Evangelio, nos vamos a encontrar con problemas, adversidades, como lo dijimos en el versículo anterior del otro. Pero Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, nos va a poner en alto, en un tabernáculo, hermano, para cuidarnos, guardarnos también, y sobre todo de toda contención de lengua. Se van a levantar chismes, se van a levantar rumores, que eso es lo que sobra hoy en día. Pero la misma palabra nos dice que esto no nos desborone, no nos haga debilitarnos, sino al contrario, que estemos firmes en el Señor, que Él nos va a cuidar, nos va a guardar, porque grande es su misericordia para todos nosotros. Y Él nos guardará, dice el verso 21, como en una ciudad fortificada. Entonces sus ojos están siempre delante de nosotros. Su voz, hermano, está ahí para ayudarnos. Los ruegos también, Él escucha también cuando nosotros clamamos a Él. Ahora vayamos al Salmo 73, verso 6. Mientras que yo se lo preparo, usted vaya apuntando el Salmo 73, perdón, hermano. Salmo 73, y vamos a darle lectura en un momento más. Salmo 73, ¿ya lo apuntó? Bueno, vamos a prepararlo. Salmo 73, verso 6. La palabra dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Cuando la persona pierde la ética, hermano mío, y más los novicios, los principiantes, dicen que la soberbia los corona, porque tal vez prediquen muy bien, enseñen muy bien, pero también dice que se van a vestir de violencia, y tenemos que tener cuidado con esto. Por eso es la ética ministerial. Entonces el Salmo 73, el rey David nos daba estos consejos, y hablando de consejos, pues también los encontramos, hermano, pues el rey Salomón nos daba muchos consejos. Así que vayamos al libro de Proverbios. Ahora Proverbios, en el capítulo 11 y el verso 6, vamos, que escribía el rey Salomón. El rey Salomón dice que aquí, hermano, Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Dice la palabra de Dios: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Que jamás nos gane la soberbia, que jamás, hermano, nos gane la deshonra, sino que seamos humildes. El rey Salomón nos animaba a ser humildes, y cuando somos humildes, como dice ahí su palabra, hermano, la presencia de Dios está siempre con nosotros. Él cuida, guarda, protege a los humildes de corazón. Es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, verso 2. Ahora vayamos, hermano, al último versículo. En esta diapositiva tenemos Proverbios capítulo, el capítulo 29 de Proverbios. Nos dice en su verso 23, váyalo apuntando, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, que nada ni nadie nos haga mantenernos con soberbia, porque también la palabra dice que el hombre iracundo, hermano, levanta contienda, y el furioso muchas veces peca. Entonces seamos humildes de espíritu, y esperemos que Dios nos sustente
y que Dios nos dé honra. Esto lo escribía el rey Salomón, hermano. Era unos consejos hermosos, ¿verdad? Para todos aquellos a quien él gobernaba. Y el rey Salomón enfocó mucho de sus escritos también a la juventud. Y estos versículos que están dentro del estudio de la ética están enfocados a aquellos pastores nuevecitos que van saliendo o que se han graduado. Entonces van con un enfoque tremendo de predicar y están en su primer amor, y qué bueno. Pero va a llegar el momento, hermano, en que la soberbia, el orgullo les puede ganar, las ganancias. Cuando se pierde de vista, hermano, o sea, el camino correcto, o sea, se pierde de vista al Salvador, la persona pone su mirada en cosas del mundo, y es cuando se desvía. Puede ser lujos, carros, placeres, dinero, y la persona se desvía a muy temprana edad. Entonces, la ética nos dice que no debemos de ser como novicios, o sea, como novatos, sino debemos de mantenernos con cautela, con calma, y sobre todo, hermano, ir agarrando cada día experiencia para cuando vengan a bombardearnos con aquellas cosas que nos puedan separar del camino, no nos haga daño, hermano, y sobre todo estar bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos ahora, ¿qué cosas sí tenemos que hacer? Bueno, tenemos, igual voy a pedir que me lo mantengan ahí en la pantalla, están las citas, cosas que tenemos que hacer nosotros como ministros de Dios, y ahí están las citas para irlas estudiando, mi hermano. Entonces espero ya que las tengan ahí está. Entonces vamos primero, vamos a hacerlo personal, tengo que predicar la palabra. Y la Biblia lo habla en 2 Timoteo, cuando el apóstol hablaba a su hijo en la fe, ¿verdad? A Timoteo. Hermano, vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. En el capítulo 4, verso 2, le dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 1, hermano. Aquí, 2 Timoteo 4, del 1 en adelante, porque el texto clave es el 2. Pero dice, hermano, la palabra de Dios en el verso 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor, o sea, del Señor Jesucristo, Yeshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí viene la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Te leo el verso 3, mi hermano, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y ya se está viendo hoy en día, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, y se soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y decía el apóstol, hermano, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y él le daba ánimo a Timoteo y le decía, el apóstol Pablo, ya, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cristo viene pronto, hermano. Otro, hermano, ahí mismo en el libro de Timoteo, 2 Timoteo, pero regresemos ahora al capítulo 2. El capítulo 2, en el verso 15, dice, hermanos, que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser un obrero aprobado.
el texto base 2 Timoteo 2:15. Yo te voy a leer del verso 14 en adelante. Dice que tenemos que ser obreros, pero obreros aprobados, con ética. Y entonces por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y le dice el texto, el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia, rápido, preséntate a Dios, pero aprobado, no reprobado, aprobado. Y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si la persona está trazando, predicando bien la palabra de Dios, no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Cuándo es cuando una persona se avergüenza, hermano? El versículo 16, te lo voy a leer también, ahí dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y nos habla de dos personajes, Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces hay una doctrina errónea, equivocada. Entonces por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Bueno, ahí mismo, hermano, en el capítulo 2, tenemos que enseñar a otros. Otro subtema es tenemos, hermano. Yo hágalo suyo, haga personal este estudio. Diga, yo tengo que enseñar a otros, no solamente estoy esperando que me alimenten, no, también ya cuando usted haya sido alimentado, tiene que enseñar a otros. 2 Timoteo capítulo 2, y los primeros 2 versículos nos dice esto. El apóstol Pablo le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, hay que prepararnos en el ministerio, buscar personas idóneas, testigos, hermano, para poder que se pueda exportar la palabra de Dios. Vayamos ahí mismo en el libro de Timoteo, pero en la primera carta, en el capítulo 4:12, tenemos que comprobar el ministerio que Dios nos ha dado, hermano. No solamente que sea una emoción, no que sea solamente algo que nosotros creamos, sino vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Para eso tenemos que ir a 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y le decía el apóstol, le voy a leer el versículo 13 también. Dice, el versículo te dice, entre tanto que voy, ocúpate, fíjate bien, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es importante saber y comprobar el ministerio que Dios nos ha dado. Ahorita vamos a volver
a primera de Timoteo, pero vamos a primera de Pedro, hermano, para leer también textualmente lo que dice el capítulo 5, verso 3. El capítulo 5, verso 3 dice la palabra de Dios. Dice que tenemos que apacentar la grey de Dios. Entonces apunte la cita, hermano, le doy tiempo antes de leerla. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3. Ok, dice, te voy a leer del versículo 2, hermano. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya voy al verso 6, hermano. Y se humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces leí más versículos, hermanos, para que leas el contexto. Vamos hermano, ahora a no descuidar el don de Dios. Vamos a regresar ahora a las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, pero en la carta número 1. Entonces volvamos, primera de Timoteo, hermano, capítulo 4 y el verso 14 nos dice que tenemos que cuidar. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Me dice, no descuides. ¿Ya lo tienen, hermano? A ver, vamos a esperar a que lo... Ok, ya nos quedan 2 minutitos. Vamos a terminar con esta explicación. 1 Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. Que de hecho ya la habíamos leído ahorita. Ahora vamos al último, hermano. Despierte y active su don. Segunda a Timoteo 1:16. La segunda carta, hermano, de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Damos tiempo para que usted lo escriba la cita y leemos, y con esto vamos a concluir. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, decía el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí tenemos, hermano, todo ese es el complemento acerca del noviciado, de las personas que están preparándose para el ministerio. Vamos a trabajar, vamos a ayudarles, vamos a guiarles para que no se desvíen
de la verdad. Con este versículo hemos concluido el punto número 1, hermano mío, y el miércoles iniciamos el punto número 2, que vaya ahí tantito en la pantalla, va a aparecer nomás para como hacer una pequeña introducción. El punto número 2 habla de las finanzas, y ahí está, hermano, muchos textos. Ese es todo el punto. Todo va a ser pura palabra, todo va a ser pura palabra bíblica, pura palabra de Dios, puro texto bíblico. Todo lo vamos a cotejar conforme a la palabra. Y usted está viendo en el lado izquierdo de su pantalla una cita y luego al lado derecho otra. Bueno, esto es para enseñarnos, hermano, cómo vamos a leer la palabra de Dios. No solamente un texto ya, sino vamos al contexto. Para entender lo que dice el texto que está a la izquierda, tenemos que leer lo que está en la derecha, y eso lo vamos a explicar la siguiente clase, el siguiente miércoles, si Dios nos presta vida y salud. Así que, hermanos míos, pues ya tenemos 1 hora, 2 minutos, ya son las 8:02. Bueno, Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y vamos a orar para ser despedidos. Y por ahí quedan los videos, hermanos, para que usted los vaya estudiando. Tal vez fuimos un poco rápido con las lecturas bíblicas, pero lo que queremos es empaparlos de la palabra de Dios, darles, hermanos, la introducción, darles comentarios de esta preciosa, hermosísima clase, pero sobre todo empaparlos de la palabra de Dios. De eso se trata, que vaya el soporte de la palabra. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Los esperamos el siguiente miércoles. Oremos en esta hora. Amoroso Padre Celestial, gracias porque nos has permitido dar esta tercera clase de ética ministerial. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, y también, Padre, te pedimos que derrame de tus bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Les mandamos un fuerte abrazo y adelante. Los esperamos, si nos permite, el próximo miércoles. Bendiciones. Shalom.